Bendiciones a todos allá en casa. Los animo a que se sigan cuidando. Lo de la pandemia todavía no termina. Ya se prolongó y todavía nos faltan tiempo para volver a la normalidad. Y mientras llegue ese tiempo, usted tiene que ser paciente y estar orando y leyendo la Biblia y recibiendo los temas a través de este medio como un alimento espiritual que les ha de servir para fortalecer su fe y para vivir de acuerdo a la palabra de Dios en casa. Prepárense, el tema que les voy a compartir con ustedes le puse como título: los que son de la carne y los que son del Espíritu. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, oro a ti para pedirte que me uses como un instrumento para hacer llegar el alimento espiritual a tus hijos y a tus hijas que están en casa. Y te suplico que esta palabra la siembres en sus corazones tan profundamente, que cada uno de ellos actúe de acuerdo al Espíritu y viva de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a su carne y no de acuerdo a sus deseos carnales. Porque yo sé que los que actúan de acuerdo a sus deseos carnales no heredarán el reino de Dios. Y los que viven de acuerdo al Espíritu o viven de acuerdo a tu palabra, estos sí heredarán el reino de Dios. Y aparte, antes de llegar a ese tiempo, mientras vivan en la tierra, les va a ir bien y todo les va a salir bien. Y tú los vas a bendecir todos los días. Manifiéstate, Dios, y permite que esta palabra quede bien sembrada en sus corazones para que cada uno de tus hijos y de tus hijas ande en el Espíritu y no en la carne, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema es los que son de la carne y los que son del Espíritu. Entre los que no son cristianos hay quienes no entienden por qué tienen tantos problemas y salen de uno y se meten en otro, salen de otro y se meten en otro, y tienen una tendencia de echarle la culpa a los demás. Aún como cristianos hay quienes tienen problemas y salen de uno y se meten en otro, y también tienden a echarle la culpa a otros. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que tanto los no cristianos como algunos cristianos actúan y viven de acuerdo a la carne. ¿Qué es eso de actuar y vivir de acuerdo a la carne? Eso significa ser y vivir de acuerdo a sus deseos y su propia voluntad, y no a la voluntad de Dios. Eso es vivir de acuerdo a la carne. El objetivo de este tema es que vivamos de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 5, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Espíritu está con E mayúscula. Quiere decir que los que son del Espíritu, que los que son guiados por el Espíritu, que los que son de Dios, van a actuar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo les va diciendo a través de su palabra. De acuerdo a este verso de la Biblia, hay dos tipos de varones, hay dos tipos de mujeres, hay dos tipos de jóvenes, hay dos tipos de adolescentes: los que piensan en las cosas de la carne y los que piensan en las cosas del Espíritu. Y el ser carnal o el ser espiritual empieza por los pensamientos que permitimos en nuestra cabecita de acuerdo al texto base. Así que el varón, la mujer, el joven o el adolescente que siempre está pensando en las cosas de la carne, se puede considerar un hombre carnal. Y como dice la Biblia en Gálatas 5 del 19 al 21, en la traducción del lenguaje actual, el carnal es aquel que practica todas las obras de la carne, que se deja llevar por sus malos deseos. Dice aquí Gálatas 5 del 19 al 21 en la traducción del lenguaje actual:
son infieles en el matrimonio, practican relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás, son peleoneros, celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos, hasta pueden matar, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y hacen muchas cosas malas. Termina diciendo el apóstol Pablo en el verso 21, les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no tomarán parte en el reino de Dios. En otras palabras, los carnales son los que, aunque conocen la palabra, no toman en cuenta a Dios y su palabra. Y es por ello que dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto quiere decir que no obedecen a Dios, aunque nos digamos cristianos. Un cristiano carnal actúa igual que cualquiera que no es cristiano. El espiritual es aquel que siempre está pensando en hacer las cosas de tal forma que agraden a Dios. Es el que piensa en las cosas del Espíritu Santo, en lo que dice la Biblia. Aun cuando se vea provocado a caer en un pleito, aun cuando se vea presionado a hacer algo que no es agradable a Dios, hace lo que dice la Biblia, hace lo que agrada a Dios, aun con sus enemigos, es respetuoso, aun ora por ellos, bendice a los que lo maldicen, vence al mal haciendo el bien. Siempre, antes de hacer algo, piensa en lo que dice la Biblia, acerca de lo que debe de hacer, hablar o no hablar, ver o no ver, obedecer o no obedecer. Y esto depende, en gran parte, creo yo, de cuánto tiempo lee la Biblia cada cristiano. Y depende si cree en lo que la Biblia dice. Depende si cree que la Biblia es palabra de Dios y es la voz del Espíritu Santo. El cristiano va a actuar de acuerdo al Espíritu si lee la Biblia, si oye la Biblia, si cree que la Biblia es la voz del Espíritu Santo. Y a través de oír y leer, así es como el cristiano se debe llenar su mente para que antes de actuar piense en hacer lo que le agrada a Dios. Y antes de actuar también piense cuáles van a ser las consecuencias de sus acciones. Proverbios 23, versículo 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si los pensamientos que predominan en nuestra mente son carnales, y esos pensamientos no los desechamos de inmediato, o los sustituimos por pensamientos buenos, de hacer lo bueno, de hacer las cosas de acuerdo a la palabra, entonces estaremos pecando una y otra vez. Estaremos actuando carnalmente una y otra vez. Y en su momento todo saldrá mal. En su momento cada quien va a cosechar lo que sembró, como lo dice la Biblia en Gálatas 6 del 8 al 9. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer bien, porque el hacer el bien es ser espiritual, es hacer las cosas del Espíritu. Y el hacer el mal o dejarnos llevar por la carne nos va a traer como consecuencia malas cosas. Nos va a salir todo mal. Muchos no tienen éxito en su vida, aunque nos digamos cristianos, por el hecho de que no vivimos de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos manda, sino de acuerdo a nuestros deseos carnales.
como lo dice Romanos 8:5. Y se entiende que piensan en las obras de la carne, y los que son espirituales en las cosas del Espíritu. ¿En qué piensan los carnales y qué cosecharán? Y eso lo debemos de saber usted y yo claramente, para que antes de que haga algo malo, piense en las consecuencias. ¿En qué piensan los carnales y qué cosecharán? Piensan en las obras de la carne y qué van a cosechar. Males. Tenemos el ejemplo del rey Saúl. Un día el profeta Samuel le dijo a Saúl de parte de Dios: ve a tal lugar y espérame ahí 7 días. Y el rey Saúl, en lugar de esperar, cayó en la desesperación y pensó que el profeta Samuel no iba a llegar, y no lo esperó, e hizo cosas que no le correspondían a él, y no obedeció. Se dejó llevar por sus deseos carnales, y por ese motivo le dijo Dios por medio del profeta que su reinado no duraría, y su lugar lo ocuparía otro. Eso lo puede encontrar usted en 1 Samuel capítulo 13, pero ahí en el versículo 13 del capítulo 13 usted puede encontrar lo que Samuel le dijo a Saúl acerca de que su reinado, a causa de actuar carnalmente, no duraría. Poco después el rey Saúl fue a la guerra contra los amalecitas, y se le dijo que todo lo destruyera, que no tomara nada de ellos, nada, ni animales, ni riquezas, ni oro, ni plata, que no tomara nada. Y no lo hizo. Se trajo a los animales para ofrecerlos a Dios. Se dejó llevar por sus deseos carnales, en lugar de obedecer lo que Dios le dijo a través del profeta. Se dejó llevar por su deseo carnal y se trajo a los animales. Y eso lo puede encontrar usted en 1 Samuel capítulo 15. Pero lo puede mirar, revisar precisamente el verso 26. Después tuvieron otra guerra contra los filisteos, y fue cuando David, hijo de Isaí, venció al gigante Goliat. Y después de vencer al gigante Goliat, el pueblo se alegró y se gozó, y alababan a David por su victoria. De ahí pudieron estar cantando precisamente: Saúl venció a sus miles y David a sus 10,000. Y por ese motivo el rey se llenó de coraje y celos contra David, por lo cual intentó matarlo varias veces, y mandó matar a los sacerdotes que estaban con David, dejándose llevar por sus deseos carnales. Entre esos deseos carnales están la ira y el coraje, los celos, los homicidios y otras acciones carnales. A pesar de que la Biblia dice que el rey Saúl llegó a amar a David, y sin embargo se dejó de llevar por los deseos de su carne e intentó matarlo varias veces. Usted puede leer primer libro de Samuel capítulo 16, primer libro de Samuel capítulo 18 y primer libro de Samuel capítulo 22, para que pueda mirar la historia carnal del rey Saúl y sus consecuencias. Más adelante el rey Saúl fue a otra guerra contra los filisteos. Se la puede encontrar en 1 Samuel capítulo 31. Y fue ahí donde terminó su vida.
Fue en esa guerra donde recibió el fruto de sus acciones carnales. Como lo dice la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia en capítulo 6 del 8 al 9, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, y corrupción significa males y destrucción. En esa última guerra el rey Saúl se acabó su reinado, como se lo dijo Dios por medio del profeta: tu reinado será muy corto por actuar carnalmente, por actuar conforme a la carne o a sus deseos carnales. Esa fue su cosecha de lo que sembró, murió prematuramente. Y eso mismo sucede hoy en día con los que viven de acuerdo a sus deseos carnales. La paga de sus acciones carnales son el fracaso, son males, son maldiciones. A pesar de que alguien que actúa carnalmente llegue a alcanzar algunos logros o ocupar algunos puestos importantes debido a sus acciones carnales, esos logros y disfrutar de esos logros le puede durar muy poquito tiempo porque está actuando carnalmente. ¿En dónde empieza lo espiritual o lo carnal del hombre? De acuerdo a Romanos capítulo 8 versículo 5, que dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿En dónde empieza lo espiritual o lo carnal del hombre? En su mente, en sus pensamientos. Es ahí donde se fragúa el futuro del varón o la mujer, del adolescente o del joven, dependiendo de los pensamientos de cada quien. Por eso es muy importante que entendamos lo importante que es el obedecer a Dios y no hacer lo que queramos. Por eso es muy importante que entendamos lo importante que es llenarnos la cabecita de palabra y creer en la palabra. No solamente leerla por leerla, leerla y creerla, porque es la voz del Espíritu Santo. La Biblia no es un libro común y corriente, es un libro que fue escrito por hombres inspirados por el Espíritu Santo para hacer llegar al hombre y a la mujer, al joven y al adolescente, su palabra con el fin de limpiar su mente. ¿Para qué? Para que actúen espiritualmente y conforme al Espíritu, no de acuerdo a sus pensamientos malos, sino de acuerdo a la carne, para que les vaya bien. ¿En dónde empieza entonces lo espiritual o lo carnal del hombre? ¿En dónde empieza lo malo y lo bueno del hombre? En su mente, en su forma de pensar. ¿En dónde empezaron las acciones carnales del rey Saúl? En su mente, en su forma de pensar. Dejó a un lado lo que Dios le dijo por medio del profeta, cuando le dijo: ve a tal lugar y espérate ahí 7 días, yo voy a llegar y yo voy a ofrecer el sacrificio o la ofrenda a Dios. Y no esperó y se adelantó e hizo algo que no le correspondía. Ofreció el sacrificio a Dios, algo que no le correspondía a los reyes, sino a los sacerdotes, a los hombres escogidos por Dios. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que se dejó llevar por su carne e hizo su propia voluntad. Eso es actuar carnalmente. ¿Y en dónde empiezan las acciones carnales de cada quien? En la mente, en los pensamientos que permitimos. Por eso el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Filipos, aunque esa cita no la traigo aquí, ahorita me está llegando a mi mente,
En Filipenses 4, versículos 7 y 8, si no estoy equivocado, el apóstol Pablo les dijo a los cristianos de Filipos: en esto piensen, en lo bueno, lo amable, lo puro, si hay algo digno de alabanza, en eso piensen. ¿Por qué se los dijo? Porque el apóstol Pablo ya sabía que tal los pensamientos que había en el corazón de los cristianos, tal es como iban a actuar. Pablo trató de enseñar a la iglesia desde sus inicios a que pensaran en lo bueno, lo amable y lo puro, no a que estuvieran permitiendo pensamientos malos en su cabecita. Allí en la mente, en los pensamientos que permitimos, se empieza a actuar carnalmente o espiritualmente, de acuerdo a los pensamientos que permitimos. Aunque nos digamos cristianos, si no aprendemos a pensar en las cosas que agradan a Dios, no podremos someter nuestros deseos carnales a la voluntad del Espíritu Santo. Dios siempre tiene que estar en nuestra mente. Él dijo que lo amáramos con toda nuestra mente. Eso quiere decir, siempre antes de actuar, tienes que pensar en Dios. En el momento que tú dejas de pensar en Dios, vas a actuar incrédulamente. Por eso dice la Biblia: tal los pensamientos en el corazón del hombre, tal es él. Y también dice la Biblia, dice el malo en su corazón: no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Pero es muy importante que usted y yo mostremos que amamos a Dios a través de estar pensando en lo que Él nos dice, en lo que le agrada a Él. Porque si no lo hacemos de esa manera, no podremos someter nuestros deseos carnales a la voluntad del Espíritu Santo. Nuestra vida será igual a la que llevan los que no conocen la palabra de Dios. Nuestras acciones van a ser igual que los que no conocen la palabra. Y en su momento cosecharemos lo que cosechan todos aquellos que siembran o que actúan carnalmente. Cosecharemos lo que sembramos, de eso nadie se escapa. Si tú actúas carnalmente, vas a cosechar cosas malas. Si actúas espiritualmente, vas a cosechar cosas buenas, la bendición de Dios. Las consecuencias son diferentes. Los que actúan de acuerdo a su carne no entrarán al reino de Dios, ni en la tierra tendrán éxito en sus proyectos de vida, y se verán envueltos en muchos problemas. Como el caso mencionado del rey Saúl, es un ejemplo verídico y claro para que usted y yo entendamos lo que es actuar de acuerdo a la carne y sus consecuencias, con el fin de que temamos a Dios y actuemos de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne, porque Dios nos ama, por eso nos habla. Dios quiere que actuemos de acuerdo al Espíritu. Y Romanos 8:14 dice que los que son de Dios, los que son hijos de Dios, son guiados por el Espíritu Santo. Es un deber de usted y yo que recibimos el poder de ser llamado hijo de Dios. Es un deber de usted y yo vivir de acuerdo al Espíritu, obedecer la voz del Espíritu Santo. Por eso aún el libro de Apocalipsis, en los primeros 3 capítulos, manda a Dios 3 mensajes a 7 iglesias. Y en todos los mensajes, al final les termina diciendo, o al principio, oigan lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Oigan lo que el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia. ¿Para qué? Para que no actúen conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El rey Saúl es un ejemplo claro y verídico de lo que es un hombre carnal y sus consecuencias. Los espirituales sí entrarán al reino de Dios y en la tierra cosecharán buenas cosas, cosecharán las bendiciones de Dios.
de seguro que Dios los ayudará y los prosperará, como se lo dijo Dios a Josué en su libro, en el capítulo 1 del 8 al 9, antes de entrar a tomar la tierra prometida. Dios le dijo a Josué, para que él actuara espiritualmente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En otras palabras, Dios le dijo: quiero que leas y pongas en práctica mis palabras, para que coseches lo que le he prometido a los que andan en el Espíritu, para que prosperes y todo te salga bien. Perdón que tenga que mencionarlo, pero es para la gloria de Dios y para que a usted también le sirva. Dios le dijo a Josué que tenía que leer la Biblia todos los días y tenía que ponerla en práctica, porque de esa manera Dios lo haría prosperar y todo le saldría bien. Y este es un versículo de la Biblia que me aprendí desde mis inicios en el cristianismo. Y ese texto de la Biblia me sirvió a mí y me hizo entender que yo tendría que tratar a mi familia conforme a la Biblia, que yo tendría que portarme en el trabajo conforme a la Biblia, y que tenía que ir, cuando fuera a practicar el deporte, me tendría que portar conforme a la Biblia. Si yo quería que Dios me prosperara y todo me saliera bien. Y miren, yo traía la Biblia por todos lados, me la cargaba al trabajo, me iba al trabajo con ella, regresaba del trabajo con ella y me iba leyendo en esos lapsos de tiempo, en lo que llegaba al trabajo y regresaba, me iba leyendo y me regresaba leyendo la Biblia. Yo tenía hambre de la palabra, yo quería conocer la voluntad del Señor. Y Dios me hablaba, por eso tengo subrayadas muchas citas de la Biblia en las que siento que Dios me habló y que en ese momento yo necesité esa palabra. Y eso a mí me sirvió para estar pensando siempre en cómo agradar a Dios en el trabajo, en el deporte y en cualquier lado. Y entonces eso nos llevó a dar, creo yo, un buen testimonio. Eso nos llevó a ser, creo yo, buenos empleados, y Dios cumple con lo que promete, porque fue de esa forma en que Dios me llevó a ocupar los primeros lugares en ventas para la gloria de Dios durante esos tiempos que trabajé en esa empresa. Me llevó a ocupar el primer lugar en ventas como vendedor, me llevó a ocupar el primer lugar como supervisor en ventas, me llevó a ocupar el primer lugar como gerente en ventas, para la gloria de Dios. Y no solamente me fue de bendición a mí, también fue de bendición para la gente que colaboró conmigo, porque también ellos, le doy la gloria a Dios, sacaron primero, segundo y tercer lugar. Hermano, no se los platico eso para presumir. Se los platico porque en su momento Dios se manifestó a mi vida cumpliendo con su promesa, que si actuamos de acuerdo al Espíritu, vamos a cosechar lo que estamos sembrando. Y si actuamos de acuerdo a la carne, también vamos a cosechar de acuerdo a la carne, porque no duden de que algún momento yo tuve alguna falla y me di cuenta que el haber fallado, el haber actuado de acuerdo a la carne, me trajo problemas fuertes en casa, en el trabajo y en el deporte. Y todo eso sirvió para que el día de hoy yo les diga con claridad que se cumple lo que Dios dice.
vas a cosechar lo que sembraste. Si siembras de tu carne y actúas de acuerdo a tu carne, vas a cosechar corrupción, maldición, males. Si siembras para el Espíritu, que eso significa obedecer a Dios y hacer las cosas de acuerdo a su palabra, vas a cosechar bendiciones, vas a prosperar y todo te va a salir bien. Dios no es mentiroso. Dios quiere que andemos en el Espíritu. Nos llamó para ser sus hijos y nos dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Así que el ser espiritual o espirituales y no carnales, seas varón o mujer o adolescente o joven, adulto, anciano, hay que leer y oír y poner en práctica la palabra de Dios. Leer y oír por el hecho de que la Biblia es la voz del Espíritu Santo y por medio de ella Dios nos habla, nos enseña, nos instruye o nos corrige y nos prepara para andar en el Espíritu en toda buena obra. Eso es andar en el Espíritu. No nos podemos negar a hacer el bien a quien lo requiera si está en nuestras posibilidades hacerlo. No nos debemos negar a hacerlo porque eso es andar en el Espíritu. Se lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3 del 16 al 17, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que ser un cristiano espiritual implica hacer toda obra buena. Y como hijos de Dios implica ser obedientes. Esos son los espirituales. Porque hay hijos de Dios desobedientes. Esos son los carnales, si me permiten decirlo así. El apóstol Pedro nos da a entender que así es, por lo que dice en su carta, en su primera carta, capítulo 1, del 14 al 16, que dice: como hijos obedientes. Entonces eso quiere decir que a lo mejor hay hijos desobedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Espero que vaya quedando claro que el ser del espíritu o espiritual, o el ser de la carne o carnal, empieza por la mente, por los pensamientos. Algún día di un tema acerca de los pensamientos, precisamente tratando de que usted y yo entendamos lo importante que es aprender a pensar bien. Y les di ese tema de los pensamientos. Y en ese tema de los pensamientos les expliqué que según los científicos o los estudiosos de la mente, dicen que por la mente del hombre pasan de 50 a 60,000 pensamientos por día. Y la mayoría de esos pensamientos son malos. Y de ahí surgió precisamente también el que yo esté compartiéndoles en este momento acerca de dónde empiezan los a ser espirituales o dónde empiezan a ser carnales. En la mente. Por los pensamientos que permitimos. Y a través de este tema, espero que vaya quedando claro, repito, que el ser del espíritu espiritual es el ser de la carne o carnal. Empieza por la mente, por los pensamientos que permitimos, y que el carnal es aquel o aquellos que, a pesar de conocer la voluntad de Dios, deciden actuar de acuerdo a sus deseos carnales, sin importar lo que dice la Biblia. Y los que son del espíritu espirituales, estos son los hijos obedientes, los que no se conforman a vivir para satisfacer sus deseos carnales, sino para hacer la voluntad de Dios.
como lo dice el apóstol Pedro, que dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Los espirituales son los que piensan en agradar a Dios y vivir de acuerdo a su voluntad, siendo santos en toda su manera de vivir. Cabe señalar que no es tan fácil ser cristianos del Espíritu o ser cristianos espirituales por el hecho de ser carne. Dice el apóstol Pablo que la carne y el Espíritu luchan dentro de nosotros para que no hagamos lo que queramos, o hacemos la voluntad de la carne o la voluntad del Espíritu. En su carta a la iglesia, a los cristianos de Galacia, capítulo 5, verso 16, les dijo Pablo: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Eso qué quiere decir? O somos de la carne o somos del Espíritu. Dependiendo, repito, de acuerdo al texto base de este tema, de los pensamientos que tú permitas, así vas a actuar. La lucha dentro de nosotros la gana el Espíritu Santo. Si pensamos en las cosas del Espíritu, en lo que agrada a Dios y en las consecuencias, si hacemos lo que el Espíritu Santo dice, vamos a hacer lo que agrada a Dios y vamos a tener sus bendiciones. Repito, la lucha de entre nosotros la gana el Espíritu si pensamos en las cosas del Espíritu, en lo que agrada a Dios y sus bendiciones. Eso es lo que realmente hace de cada uno de nosotros cristianos del Espíritu o espirituales. Y dice la Biblia en Romanos 8:1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Según lo poco que pudimos ver en este tema, para los carnales habrá un montón de problemas de todo índole: económicos, físicos, familiares, disfuncionales, legales. Y si no hay arrepentimiento en el carnal, se irá al infierno, aunque diga ser cristiano, porque los que van a entrar al cielo son los espirituales, los que se dejan guiar por el Espíritu, no los carnales. Así es que hoy podríamos decir: yo soy salvo porque recibí a Cristo como Señor y Salvador personal, porque es así como se recibe la salvación y la vida eterna. Pero si no andas en el Espíritu y actúas de acuerdo a la carne, aunque digas ser cristiano y aunque digas que recibiste a Cristo en tu corazón algún día, no vas a entrar al reino de los cielos. Los carnales no van a entrar, los espirituales sí van a entrar. Para los espirituales no hay castigo, no hay maldición, sino bendición, como lo dice Romanos 8:1. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y los cristianos espirituales son aquellos que, aunque tienen los mismos deseos carnales que todos, no viven de acuerdo a sus deseos, sino de acuerdo a la fe, a la palabra de Dios, como lo dice la Biblia en Gálatas 2:20. Y es algo que nos tenemos que grabar para vivir de acuerdo a la fe y no de acuerdo a la carne. El apóstol Pablo, en la carta a los de Gálatas capítulo 2 verso 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En muy pocas palabras, los que son del Espíritu o espirituales son aquellos que se consideran, aunque están vivos y están viviendo en su cuerpo carnal, no practican las obras de la carne, se consideran muertos para las obras de la carne, para sus deseos carnales, y vivos para Dios. Por eso Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es ser espiritual, considerarte muerto para la carne y vivo para Dios. De hecho, eso significa el bautismo en agua. Si usted es un cristiano bautizado en agua, tiene que vivir para Dios, vivir de acuerdo a la palabra. Porque el bautismo en agua significa muerte y sepultura, resurrección y vida. En otras palabras, morir para el pecado y vivir para Dios, vivir para tus deseos, morir para tus deseos carnales y vivir para hacer la voluntad del Espíritu Santo. Eso hacen los espirituales, y a los espirituales ellos van a cosechar bendición y vida eterna en el futuro. En conclusión, ¿qué nos conviene a usted y a su familia? ¿Ser del Espíritu o espirituales? ¿O ser de la carne o ser carnales? ¿Qué nos conviene? Pues nos conviene, hermanos, ser espirituales. A mi esposa Dios le ha dado discernimiento, y a veces platicando de cómo va la iglesia, ella no lo dice, y no estamos para juzgar, pero sí para discernir lo que está pasando con cada uno de los congregantes, con cada uno de los hijos de Dios, para ayudarlos a caminar en santidad, para ayudarlos a actuar espiritualmente. Pero nos contrista mucho el darnos cuenta que algunos no actúan de acuerdo al Espíritu, están actuando de acuerdo a su carne. Y los que actúan de acuerdo a su carne lastiman a la iglesia, lastiman a los demás. Y los que están actuando de acuerdo a la carne traen mucho daño. Por eso dice también la Biblia: un carnal destruye mucho bien. Lo dice: un pecador destruye mucho bien. Pues el que dice ser cristiano y está actuando de acuerdo a la carne, se le nota luego, porque no se le ve vida espiritual en su conducta, no se le ven acciones del Espíritu Santo, se le ven acciones egoístas, se le ven acciones de soberbia, se le ven acciones de rebeldía, se le ven acciones carnales, malas, pero aparenta ser bueno. Porque aún entre todos como cristianos, todos aparentamos ser buenos cristianos, pero el Espíritu Santo nos muestra quién está actuando en el Espíritu y quién está actuando en la carne. Dios tenga misericordia de aquellos varones, papás, de aquellas varonas, mamás, de aquellos varones jóvenes, adolescentes, de aquellas jovencitas, adolescentes, señoritas, doncellas. Dios tenga misericordia de quienes estén actuando en la carne. Tengo una responsabilidad de hacerle llegar el alimento espiritual ahora a través de este medio, que si se me complicaba para mí predicarles aquí públicamente, pues hoy me he sentido me he sentido mal, porque me siento tan torpe,
Y sin embargo, pues trato de esforzarme y oro a Dios: Señor, ayúdame para hacer llegar el alimento espiritual a tus hijos y a tus hijas que están en casa, para que actúen espiritualmente y no carnalmente, porque yo estoy consciente que si actúan carnalmente no le va a ir bien a ustedes, no le va a ir bien a la iglesia, porque somos un solo cuerpo. Y los que actúan carnalmente dañan a la iglesia y se dañan a sí mismos y dañan a su familia. Así es que, ¿qué nos conviene a usted, a mí como iglesia? ¿Qué le conviene a usted y a su familia? Pues que todos andemos en el Espíritu, que todos nos sometamos al Espíritu Santo y actuemos de acuerdo al Espíritu Santo y no de acuerdo a la carne. Yo voy a orar en esta hora y voy a pedir que el Señor obre en el corazón de cada uno de ustedes. Y les quiero animar que ahí donde está, si usted puede discernir o descubrir que usted está actuando carnalmente en su forma de hablar, en lo que ve o en su forma de accionar con los demás, aunque usted piense que nadie se da cuenta, si hay quienes nos damos cuenta de quién está actuando carnalmente y nos duele, nos da tristeza, y eso mismo produce un carnal en su misma familia. El carnal produce tristeza. Produce dolor, porque le causa una tristeza y dolor mirar que conoces la palabra, que un día te arrepentiste y recibiste a Cristo como Señor y Salvador personal, que un día decidiste bautizarte y considerarte muerto para el pecado y vivo para Dios, y sin embargo has tenido acciones carnales, pleitos, contiendas, envidia, celos, vanagloria, soberbia. Todo eso son evidencias de que algunos han actuado carnalmente y han estado lastimando al cuerpo de Cristo y han estado lastimando a su familia, aunque no se vea. Yo le voy a animar a usted, varón joven, varón adulto, varón joven, varón casado, varón adolescente. Voy a invitarle a usted, varona casada, adulta. Voy a animarlo a usted, jovencita, doncella, adolescente o jovencita. Voy a invitarles a todos ustedes que ahí donde están en casa, que le pidan perdón a Dios por las acciones carnales que usted descubre en usted, no en los demás, porque somos muy buenos para descubrir acciones carnales en los demás, pero no en nosotros. Dios nos ha permitido poder discernir quién está actuando carnalmente, pero a la vez nosotros también nos revisamos para no actuar carnalmente. Por eso es muy importante que usted también aprenda a ayunar, aprendan a ayunar, para que aprendan a someter su carne al Espíritu Santo. Jesús tuvo que ayunar 40 días y 40 noches para soportar todo el proceso de llegar a la cruz. Y usted puede encontrar en la Biblia a hombres y mujeres que ayunaron para enfrentar situaciones difíciles y actuar de acuerdo al Espíritu, no de acuerdo a la carne. Y todos aquellos hombres y mujeres que usaron el ayuno y la oración para enfrentar problemas difíciles, actuaron de acuerdo al Espíritu y el Espíritu de Dios les dio la victoria. Así que le voy a animar a que ayunen y a que oren, principalmente aquellos que se han dado cuenta que han actuado violentamente, que han actuado con celos, con envidias, que han actuado con mentiras, que han actuado con hasta queriendo pegar y pelear con todo mundo, o que se han llenado de soberbia. Yo les voy a animar a que ahí donde están pidan a Dios perdón. Señor y Dios Todopoderoso, tú vienes por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Tú vienes por una iglesia que anda en el Espíritu y no en la carne. Yo creo que por ese motivo tú no has venido todavía.
porque tú estás esperando que todos procedan al arrepentimiento, aun aquellos que andan en la carne. A lo mejor todavía no llegan las bendiciones que tú has prometido a la vida de muchas familias, porque tú estás esperando que haya arrepentimiento, que reconozcamos las acciones carnales que hemos cometido entre nosotros como familia y entre nosotros como iglesia. Señor, y en esta hora yo te suplico en el nombre de Jesús que perdones a la iglesia, que perdones a mi familia, que perdones las acciones carnales que a veces podríamos tener cada uno de los miembros de mi casa. Podría haber celos, podría haber envidias, podría haber soberbia, podría haber chisme, murmuración, podría haber iras y contiendas, podría haber celos y envidias. Señor, ten misericordia de mí y de mi familia, y perdónanos a los que hayamos cometido algunos actos carnales que en lugar de edificar a la familia dañan a la familia, que en lugar de edificar a la iglesia dañan a la iglesia. Perdónanos, Señor, ten misericordia, porque aún en medio de la pandemia, Señor, nos hemos mirado como algunos que decimos ser cristianos, algunos están peleando en casa, discutiendo, contendiendo. Algunos se han llenado de soberbia y de arrogancia. Algunos han caído en adulterio, en fornicación. Algunos andan de celosos y de celosas. Algunos han usado la mentira. Algunos han dejado de obedecer tu palabra, Señor, y han actuado carnalmente. Ten misericordia de nosotros como familia, pero también ten misericordia de toda la iglesia que está en casa, y perdona las carnalidades que hemos cometido. Límpianos con la sangre del Cordero y líbranos de todo mal. En el nombre de Jesús te lo pedimos de todo corazón, Señor. Estamos conscientes que esto no es un tema más, es un tema que viene de tu Espíritu Santo, directo a nuestro hogar, directo a la familia, directo a nuestro corazón y directo a nuestra cabeza, para limpiar nuestra cabeza de los malos pensamientos, porque tú quieres que actuemos correctamente de acuerdo al Espíritu, porque somos tus hijos. Señor, obra con tu Espíritu Santo en cada familia, y que la presencia de tu Espíritu Santo se manifieste en cada familia para corregir, para instruir, para edificar sus vidas, para ayudarles con tu Espíritu Santo a someter la carne bajo la voluntad de tu Espíritu y hacer tu voluntad y no la de la carne. Señor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues yo espero que este tema pueda servir para que si ustedes revisen en casa. Es para su bien, hermanos y hermanas. Es para su bien, jovencitos, jovencitas. Es para su bien, adolescentes y adolescentas. Es para su bien. No preparo el tema solamente para cumplirlo, preparo consciente de que hay necesidad de recibir esa palabra para que corrijamos cada uno en lo que tengamos que corregir y actuemos conforme al Espíritu, para que cosechemos las bendiciones y las promesas de Dios vengan sobre nuestra vida. Que el Señor les bendiga, y comas este alimento espiritual y digiéralo. La paz de Dios sea con ustedes, y los amamos, los seguimos extrañando cada día más. Sin embargo, tenemos que ser pacientes y aguantar hasta que termine esto. Ya llegará el momento y tendremos oportunidad de abrazarnos, de gozarnos juntos, de alegrarnos juntos para alabar y glorificar a Dios. El Señor les bendiga a todos. Amén.